Muy bien, hermanos. Ahí está la lección. Ahí vamos a ver aquí es. Vamos a colocar en la parte inicial de esta lección. Ahí está, hermanos, lección número 12. Ya se va este trimestre, pues no segundo trimestre, no de este año 2023. Esta es la lección 12, hermanos, ¿no? Eh, Hoy día es domingo 11 de junio. Domingo 11 de junio, hermanos. En esta mañana vamos a estudiar acerca de este tema y el título está ahí en la pantalla. La Si herida logran ver, mortal. muy bien, gracias hermana, gracias ya. Muy bien, entonces si se ve ahí está la pantalla. La herida mortal. ¿De qué herida mortal estudiaremos esta mañana? ¿A qué se refiere esto de la herida mortal, hermanos? A ver si alguien puede participar. ¿A qué nos vamos a referir? A ver, ¿No? estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 14, ¿no? ¿Sí? En Hermano justo. sí, hermana Mónica. Bueno, la herida mortal se refiere a la herida que sufrió el papado cuando el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI, creo que fue, Sí, sí, y murió en la cárcel. así es, hermana, así es, así. Muy bien, muy bien. Así que nos vamos a referir, ¿no? A este asunto, ¿no? De este poder, esta entidad en este mundo, hermanos, ¿no? Que Dios, que sabe el futuro, pues nos avisa, ¿no? De que este imperio, ¿no? Roma, este imperio mundial, en primer lugar Roma pagana y después Roma religiosa, ¿no? O papal, ¿no? Ahí simbolizado con la bestia de 7 cabezas, y entonces una cabeza es herida mortalmente, pues no, hermanos. Aparentemente pareciera que este Roma papal, esta institución religiosa, iba a desaparecer, ¿no? Pero vemos que se recupera, ¿no? De la herida, la Biblia avisa, ¿no? Y justamente estamos en esa etapa donde esta entidad religiosa pues está recuperando, ¿no? Recuperándose de su herida. Y la herida fue, pues, como dice nuestra hermana, el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, ¿no? Atrapó pues al Papa Pío VI, ¿no? Y ahí fue recluido y murió pues ahí, ¿no? En la cárcel. Entonces el papado desapareció, pero por un determinado tiempo, ¿no? Pero vamos a ver justamente este acontecimiento, ¿no? A qué profecía se va refiriendo, ¿no? A qué acontecimientos en la historia, ¿no? Vamos a ver este asunto. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, algunas figuras para motivarnos y a ver, hagan preguntas y también tratemos de conocer un poco más, pues, ¿no? Ajá. Acerca de Hermano las Justo, cosas. buenos Sí, sí, días, hermano. hermano. Buenos días, hermanos. Buen día, ¿Por, hermano. por qué lo asociamos este acontecimiento de la historia de, del general Berthier y de este momento que estaba Papa? Que es eso, de eso está hablando este versículo o la palabra de Dios. ¿Por qué lo asociamos? ¿Por qué estamos tan seguros, hermano Justo? De repente hay hermanos que podrían corroborar con mayor claridad, ¿no? Porque de repente está hablando de otra cosa o de otra época, de otro personaje, ¿no? De otro hecho. Muy bien, gracias, Hola, hermano, hola. por tu pregunta. Gracias por la pregunta. Ahí está. Bueno, ahí nuestro hermano Waiki va a dar respuesta a tu pregunta. Hermano Waiki, Hermano, buenos días a todos. buen día, hermano. Eh, sí, específicamente el título de la lección está refiriéndose a un hecho que ha sucedido proféticamente a través de la historia. Muy bien sabemos de que el Imperio Romano, a largos rasgos, ¿no? Se inició
con Rómulo y Remo, se dice la historia de 750 años antes de Cristo. Después de Cristo, hasta el año 476, cayó la Roma imperial del occidente, pero del oriente, que la capital era Constantinopla, todavía se mantenía vigente casi 1000 años, hasta 1453, con la caída de Constantinopla. Ahí es donde que prácticamente el Imperio Romano desaparece del todo, ¿no? Más de 2000 años prácticamente, ¿no? Si lo sumamos 750 más 1453, más de 2000 años ha sido este imperio que ha estado gobernando. Pero el del occidente, el que se refiere a la Biblia, porque en ahí está la parte de Europa, ¿no? Donde que se ha dividido en 10 cuernos. En un momento se juntó, Daniel 7:25 dice, ¿no? Que se juntó 3 cuernos, se juntaron de los 10. Entonces, estos 3 cuernos eran justamente los que eran los adversarios del Papa, del sistema papal. Eran denominados los arrianos, ¿no? Se decía que no creían en la divinidad de Cristo y que el Espíritu Santo también, bueno, y mientras que el Papa decía que es el Espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son dioses, entonces es de ahí también que hacen una guerra, ¿no? Entonces, Justiniano en ese entonces estaba en el año 538 gobernando Constantinopla. Entonces, este Justiniano manda a su general a su general mm, Belisario se llama, ¿no? Entonces, para que vaya por el norte de África, a los vándalos los domina y poco a poco, en el año 538, domina todo Roma. Entonces, ahí es donde que gana a los érulos y a los ostrogodos al final, ¿no? Entonces, estos tres poderes o 3 cuernos se juntan y prácticamente se hace, pues, el poder papal. Empieza a juntarse el poder papal en ese entonces como Italia, ¿no? Entonces la profecía dice de que tanto en Daniel y en Apocalipsis dice que va a perseguir a la iglesia por cuánto tiempo, ya sabemos eso, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces, 1260 años o 42 meses o tiempo, medio tiempo y 2 tiempos, ¿no? Entonces esa cantidad de tiempo persigue pues la iglesia, el sistema papal del 538 hasta 1799. ¿Y qué pasó en 1799? Ahí es donde que está hablando el hermano justo, ¿no? Entra el general Berthier, es su general de Napoleón Bonaparte, ¿no? Porque Napoleón Bonaparte ha invadido toda Europa, se ha ido hasta Egipto, prácticamente estaba dominando todo el mundo, entonces se ha ido a hacer guerra, pues al final contra Rusia, Inglaterra, contra muchos países, España, se han unido, pues entonces en Waterloo es donde que ha terminado, ¿no? Su última guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el año 1798? Lo toma prisionero al Papa, porque el Papa no estaba de acuerdo de que él gobernara todo el mundo, ¿no? Entonces, por más de un año lo lleva prisionero hasta Francia, ¿no? Entonces, ahí es donde que muere, y ahí es donde que se refiere que va a ser herido por muerte el Papa, pero herido nomás, ¿no? Y solamente el Papa, porque el sistema luego va a ser curado, ¿no? De nuevo se va a levantar. Eso ya sería en 1929, en el Tratado de Letrán, ¿no? Letrán fue una iglesia que ha fundado Constantino en los años 320 y tantos, ¿no? Cuando él era emperador de todo el Imperio Romano, entonces llegó un momento en que se hizo cristiano, ¿no? Por conveniencias. Entonces es la primera iglesia, porque antes de él, o antes de esos años, perseguían a todos los cristianos. Es la primera iglesia en todo el mundo, ¿no? Que es Letrán. En ese lugar es donde que han hecho ese concordato. ¿Qué es el concordato? Es pues lo que realmente se le da independencia a, al Vaticano para que sea como un país libre, independiente, tanto como político y también religioso. Entonces le pagan inclusive muchos millones de dólares, le pagan, ¿no? Así por indemnización o por consecuencia que ha pasado en 1780, ha habido unas quiebras
económicos, así. Entonces la nación Italia le paga, ¿no? Entonces, con ese dinero más se hace rico y se hace poderoso desde el año 538. Y se cumple la profecía. Del 538 a 1798 se cumple. Son los 1260 que ha estado perseguido la iglesia. Justamente todos esos temas estamos tocando, ¿no? Entonces, de todo esto, lo que estoy informando, simplemente recusan, hermanos, a la internet, a los libros, a la historia. Ahora pones nomás Letrán, ya salen, ahí pones nomás quién es Benito Mussolini, ya sale, quién fue Napoleón Bonaparte, sale toda la historia. Y es muy raro que a estas alturas estén dando una muy mala información de nuestra historia. En su mayoría son acontecimientos verídicos que la Biblia prácticamente respalda, ¿no? Porque lo dice la Biblia lo que iba a suceder. Gracias, hermano. Muy bien, que ahí está la respuesta, hermanos Raúl. Tal vez hay alguna otra pregunta, hermanos. Y justamente ahí hay una vista ahí en la pantalla y vamos a hablar en esta mañana de este tema, justamente, ¿no? Y hay una profecía que está hablando, ¿no? Que parte, miren, hermanos, ya Waiki empezó a hablar de este asunto. A ver, vamos a Claro. ver un ratito. Entonces, hermano, justo Ya. la profecía es respaldado por el año que termina, ¿no es cierto? La profecía lo dice, tanto tiempo va a estar así, entonces al cumplirse esa fecha, sucede este acontecimiento de la detención o captura del Papa, ¿no es cierto? Entonces, eso es el respaldo. Gracias, hermano Ildefonso, igual también ustedes, Claro, hermano. sí, es la hermana G de White en el conflicto de los siglos habla muy bien de estos temas. Y también estos días se está hablando a través de la devoción matutina de Maranata. Entonces, ¿qué pasó? Hay que entender esta parte, ¿no? ¿Cuándo empieza? En el año 538. ¿Y qué pasó en el año 538? Bueno, se junta esos tres cuernos y Constantino le da el poder para que sea el único líder de todas las iglesias al Papa ese año. Y entonces ese año empieza a gobernar tanto como civil o como religioso desde el año 538, ¿no? Hasta 1798, cuando es el Pío XI, el 11 de febrero de 1929. Ese día entra, pues lo toma prisionero al Papa Pío, que era Pío XI, ¿no? Pío XI. Entonces lo llevan prisioneros encadenados y muchos, hasta al año siguiente recién, y en prisión muere, ¿no? Entonces es triste la historia también de lo que ha pasado. Ahora, ¿por qué? A veces, una partecita que a veces comentamos también, a veces mal de repente de los arrianos, ¿no? Es cuando, si la Biblia dice que este cuerno pequeño va a tener unos ojos y va a hablar blasfemias, se supone que es el poder del mal, ¿no es cierto? Porque ese cuerno es el que va a perseguir a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, a los que está dominando, ganando, a los demás, a los que están siendo derrotados, vendrían a ser lo opuesto, ¿no? Se podría decir la gente buena, o sea, los arianos. Entonces hay investigaciones recientes que están diciendo de que Arrio fue un sacerdote de Alejandría. Este Arrio no fue del todo como dice la historia de que no creía a Dios como o Jesús como un Dios todopoderoso. No es así. Le han incriminado, me parece que por juzgarle a él, prácticamente todas sus obras, no hay ningún vestigio de sus escritos, ¿no? Que ha dejado, porque lo han quemado. Una ley salió para que lo quemen y para los seguidores para que lo maten también. Entonces siempre por ahí hubo algunos de sus seguidores que llegó a escribir parte de lo que creía Arrio, ¿no? Este Arrio de Alejandría. Entonces, él dice de que sí creía en Cristo, pero al Espíritu Santo dice que era del Padre y del Hijo, era un poder que le venía algo así, daba un concepto, es su discípulo de Arrio. Entonces, yo pienso que los arianos de repente tenían razón, y ellos vienen a ser pues los ortodoxos, pues que los que están en Constantinopla, es la iglesia
que siempre ha estado en disputa, ¿no?, con el Vaticano, ¿no?, el del Oriente y el del Occidente, porque Roma del Oriente ha perdurado hasta como les digo, 1453, y mientras que el Occidente ha fracasado, ¿no?, el Imperio Romano en 476, el de Roma, ¿no? Entonces, eso, la historia es muy importante, hermano, saber para entender un poquito más de lo que dice la Biblia. Pero ojo, no por saber la historia y la profecía, hermanos, nos va a ayudar a que estemos ya en las filas del Señor. No, el saber no nos va a ayudar en nada, sino estar sometidos a Cristo y a lo que nos pide, ¿no? De que llevemos el mensaje, sobre todo ahora de esto de los tres últimos ángeles, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Waiki. Si hay alguna pregunta más, hermanos, pregunten. Si quieren también hacer alguna aclaración, aclaren también, así vamos aprendiendo todos, pues, hermano, ¿no? Estamos estudiando la Hermano, lección, ¿no? Sí, hermano. la pregunta dice ahí abajo, ¿cuánto tiempo dominaría? Está en el futuro. Entonces, nosotros ya sabemos 1260 manejó la bestia. Entonces ha tenido un comienzo en fin. Ahora, la pregunta es cuánto tiempo dominaría. Entonces, ahí mismo estaría la respuesta. Entonces, ahí dice 42 meses, 1260 tiempo, etcétera. Entonces, también figura 3.5, o sea, 3 años y medio. Y entonces, ese 3 años y medio apuntaría ¿a dónde? Al futuro. Y entonces, en forma este, pasada, tipo 1260 días o años. Y ahora el futuro, en forma literal, 3 años y medio, que sería la persecución. Gracias, hermanos. Muy bien, Ah, hermanos. hermano, justo un ratito. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en eso porque después de 1844 ya no hay fechas que la hermana G. de White también nos habla en ese aspecto de que no demos fechas. Ahí termina en 1844 en cuanto a fechas. Ahora, de los 3 años y medio que usted dice, es lo mismo, es los 1260 años también. 3 años y medio equivale pues, a 1260 días, 3 años y medio. Entonces, el tiempo, medio tiempo y doble tiempo también igual. Entonces, se complementa Apocalipsis con Daniel en decir a qué se está refiriendo, ¿no? A qué tiempos y ambos también dicen, ¿no?, que va a perseguir a la iglesia, ¿no? Entonces, es el mismo, lo que se refiere. 3 años y medio es igual que 1260 años. Amén, está Muy bien. bien, ahí está la aclaración, ¿no? Muy bien que se vaya aclarando todo. Hermanos, también hay que hacer una comparación, hermanos. Yo hago una comparación que Dios le dio permiso a Satanás. ¿Recuerdan ustedes en la vida de Job, cuando Satanás se fue pues ahí a la reunión de todos los líderes, seguramente los mundos creados por Dios? Ahí aparece pues Satanás, ¿no? Representante de esta tierra. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes tú? Le dice, de rodear la tierra, dice, ¿no? ¿Has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto y todo ello? Le dice, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, Satanás le dice, pues, no, claro, tú le proteges, por eso él te sirve. A ver, quítale la protección y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Entonces, Dios, miren hermanos, Dios le dio permiso, Dios tiene el control del universo, ¿ah? Dios le dio permiso a Satanás para que pudiera pues probarlo a Job. Y pues había bueno, solamente le dijo que no le quitara la vida a Job. Pero en un instante, hermanos, pues mató a los 10 hijos de Job, un viento, no sé cómo, pues no, qué poder también Dios le ha dado a este Lucifer, Satanás, y hizo caer pues todo el techo de la casa y los aplastó pues a los 10 hijos que ahí estaban en una fiesta, ¿no? Y, y hizo caer fuego del cielo, hermanos, miren, Satanás, ¿no? Para incendiar las riquezas. Bueno, pero lo que quiero destacar es que Dios le dio permiso. Y acá en las profecías
habla en Apocalipsis y también habla en Daniel, hermanos, de que Dios también ahora daría otra vez permiso al diablo. O sea, en este caso simbolizado por la bestia, ¿no, hermanos? Por la bestia. Con ese instrumento de bestia, entonces el diablo actuaría, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Entonces hay partes donde dice 1260 días y proféticamente, hermanos, esos días equivalen a años. En profecía, los días equivalen. O sea, quiere decir que es 1260 años. Ahora, esto se sabe en el tiempo de partida de esos 1260 años, donde tendría, ¿no? El diablo a través de Roma papal. Comienza en el 538. Aquí está, hermano, estoy marcando. A ver, no, aquí me he salido. Voy a poner ahora sí. Ya, entonces aquí miren, 538, ahí está. Punto de partida. Este es después de Cristo, 538, ¿no? ¿Con qué Y acontecimiento, hermano? ¿Con qué ya lo acontecimiento? explicó nuestro hermano Waiki, ¿no es cierto? Habían, pues, no, o sea, Roma se había dividido en 10 partes, habían tres reinos, ¿no es cierto? Los cuales no, fueron, dominados por el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, pues, es el que actuaría, así es Roma papal, ¿no? El que actuaría. Entonces, venció y como decía, se dividió incluso, ¿no? Roma pagana en dos partes, ¿no? Constantino, el que se va, pues, a Constantinopla, ¿no es cierto? A hacer otro punto, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? Eh, o como decir, otra capital, ¿no? Había dos capitales prácticamente, ¿no? Uno en Roma y otro en Constantinopla, ¿no? Y entonces estaba vacío, pues, ¿no? O sea, en Roma, ese asiento, pero porque él se fue a Constantinopla. Y entonces ahí es donde va a entrar, pues, ¿no? El papado, ¿no? Ahí va a entrar el obispo, ahí, Pregunta esto, hermano, justo, pregunto esto porque así, ajá, para nosotros también, eh, ajá, cuando hablamos de este tema, la gente no nos escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque patinamos, pues, patinamos. Pero cuando hablamos está así, bien, cuando claro. hablamos así clarito, empieza con este acontecimiento, tal fecha, y por ejemplo, ¿cómo acaba? ¿Cuándo acabó? Acabó con este acontecimiento. Ah, ya. Ellos, o sea, Claro. es fácil, ¿no? Eso no es mala razón, hermano. Claro, no, está muy bien Raúl, tus preguntas muy bien que hace la clase. Yo mismo estoy aprendiendo, escuchando a Waiki, por ejemplo, hay cosas que yo no sabía, pero lo estoy escuchando. Y entonces, ahora, como se está grabando, entonces podemos volver a escuchar. Entonces vamos a reforzando más nuestro conocimiento, pues hermanos. Entonces, hermanos, lo destacable en la lección de este día, hermanos, es de que hay una precisión exacta, esta equivalencia que se hace, porque la Biblia habla de 1260 días. Entonces uno se pregunta, pues, pero esos días, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Entonces, cuando uno ve que en la Biblia, en profecía, que cada día equivale a un año, y cuando tú pones esa equivalencia, o sea, 1260 años, y a través de los acontecimientos ves el comienzo, que es el 538, y le sumas 1260 años, y termina en 1798, y justamente ahí que estamos comentando y hablando de que el general Berthier, pues general de Napoleón, lo atrapa al Papa y prácticamente ese poder, no, o sea, o sea, la bestia, no, o sea, Roma papal, un instrumento del diablo, y saben que el carácter del diablo es pues perseguir y matar. Entonces ahí actúa a diestra y siniestra el diablo, persiguiendo y matando pues a toda la gente, utilizando como instrumento pues a Roma papal. Ahí vienen las persecuciones y ayer estudiamos acerca de los valdenses, justamente ahí pues ¿no? En este periodo de tiempo los valdenses han sido muertos también, pues no perseguidos y muertos. Ahí los verdaderos cristianos vivían escondidos, ¿no? En las cuevas y todo eso, ¿no? Dios también los protegió, pues, ¿no? Justamente habla de ese tiempo, ¿no? 1260 años. Y yo me pregunto y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esas cosas? Entonces, si Dios es Dios, ¿por qué le dio permiso? Entonces, la respuesta que yo me doy, hermanos, es de que
Dios permite al diablo que demuestre lo que es su carácter, su verdadero carácter. Hay muchos, hay templos incluso de Satanás que lo adoran a Satanás así. Hoy en día hay, creo, templos de Satanás y no saben que es malo, piensan que es bueno. Se presenta pues, como bueno el diablo, ¿no? A la gente y lo adoran pues al diablo, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que he aprendido es de que lejos de la Biblia es donde el diablo opera y engaña a la gente. Pero aquellas personas que leen la Biblia, que estudian la Biblia, no los pueden engañar, hermanos. Por eso en este periodo también de estos 1260 días o años, hermanos, pues ahí ha escondido la Biblia prácticamente, pues la Biblia no se usaba, ¿no? Durante todos esos años, ¿no? Y como que, bueno, también hay una profecía, ¿no? De que hay dos personajes, ¿no? Que están O de sea, luto en toda, como en ese tiempo. el poder abarcaba todo, a toda la tierra. O sea, realmente en esos tiempos, en ese tiempo, no se usaba la Biblia. Yo creo que sí, acá, por ejemplo, en mi tiempo de niñez, cuando estaba de los años 60 o 70, se hablaba todavía, hacían misa en latín, pues. O sea, entonces, y el latín nadie entendía, por ejemplo, en mi lugar donde yo vivía de niño, no entendía pues latín. Y que, bueno, íbamos a mirar más y punto, y salíamos, pues, ¿no? Hemos hecho la ceremonia de estar ahí en esa religión. Entonces, ahora ya, pues, ya desapareció realmente el latín también de las misas, ¿no? Así es, justamente de usar un latín, pues no es idioma. Es como si que ahorita hablaríamos en inglés. Y ahí de repente nadie entiende. Pues, justamente el propósito era que nadie entienda, pues nadie entiende. Una estrategia, ¿no? Ya, bueno, pero hermanos, lo que sí hay que destacar, hermanos, que en esta etapa oscura, la Edad Media, la etapa oscura, donde no hubo nada de adelanto, hermanos, pues la Biblia estaba escondida, la Biblia han desaparecido, incluso en este periodo de tiempo también hasta se queman Biblias en Francia y tantas cosas que ha pasado. Y bueno, ahí impera pues el diablo, persigue y hace y deshace pues hermanos. Eh, no, a nombre de Dios matan pues a las personas. Bueno, pero a ver, hermanos, esto de repente aplicando en nuestro tiempo, hermanos, como dice nuestro hermano Raúl, ¿qué de nosotros? A ver, ¿qué de los hermanos adventistas? Que tenemos ese privilegio de tener conocimiento ahí del Espíritu y profecía. Pregunto, a ver, los que están acá, ¿han leído, hermanos? Hemos leído los libros del Espíritu de profecía, que ahí están, ¿no? Explicando, ¿no? En forma sencilla todos estos acontecimientos que estamos hablando, ¿no? Hemos leído, a ver, hermanos, pero sí, de repente uno a veces lee otras cosas, otros libros que no tienen ninguna importancia, ¿no? Que ahí están los engaños más bien, ¿no? De Satanás. Y nuestros libros que Dios ha inspirado, no lo leemos. La Biblia, pregunto, a ver, los que estamos en esta sala, ¿hemos leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántas veces hemos leído? Estamos estudiando nuestra lección, así como debe de ser personalmente, cada uno lo está leyendo. Entonces, hermanos, si no leemos la Biblia, o sea, y nuestras lecciones en base a la Biblia, entonces vamos a ser engañados, pues fácilmente engañados. Solamente la Biblia es el que nos va a hacer dar cuenta dónde está lo correcto y dónde está lo falso. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Entonces, para que el diablo engañe, tiene que esconder la Biblia, ¿no? Muchos pueden tener la Biblia de adorno en la casa. Incluso este folleto de escuela sabática, muchos podemos tener de adorno ahí en la casa, nada más. Cuando llega el sábado, recién uno lo desempolva y lleva su folleto, ¿no? Entonces, y entonces no estamos pues preparándonos para la venida del Señor Jesús, sino vamos a ser engañados, hermanos. Entonces, es importante, ¿no? Destacar estos puntos, hermanos. Bueno,
Entonces aquí en esta figura, hermanos, aquí por ejemplo, en la Biblia habla acerca de 42 meses que se le da pues al diablo, ¿no? Ese tiempo Dios le da, ¿no? Para que actúe a través de la bestia, ¿no? De 7 cabezas, o sea, Roma papá. Y esos 42 meses, cuando se multiplica por cada mes, pues 30 días, así en profecías, no así lo consideran también el calendario, eh, 30 días por 42 sale pues 1260 días. Y es equivalente, pues, porque hay pasajes donde habla de 42 meses, en otra parte dice 1260, y en otra parte habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que viene a ser 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio. Un tiempo sería pues un año, 360 días. 2 tiempos serían 2 años, 720 días. Medio tiempo sería la mitad de un año, 180 días. Y lo sumas todo y se sale otra vez 1260 días y años. O sea, en varias partes de la Biblia, en las profecías, habla de este tiempo que Dios dio pues al enemigo, a Satanás, ¿no? Para que actúe, para que muestre su carácter real de lo que es. Entonces ya pues estamos convencidos cómo es el diablo, ¿no? Es mentiroso, engañador y al que no le cree pues lo persigue, o sea, por la fuerza quiere que la gente crea pues en sus Es engaños destructivo, y lo mata pues a la gente, ¿no? So pena de muerte. Esa es su forma de actuar. Entonces, agarra en este mundo entidades, pues, ¿no? De poderosos que hay en el mundo, caso, pues, en este caso, ¿no? Roma papal lo utiliza, pues, como instrumento, ¿ya? Entonces, hermanos, ahí está. Hay otra figura que pues, he cogido ahí del internet, si ustedes pueden ver ahí, hermanos, miren ahí voy a un poquito, me gustaría encoger, pero ahí dice, ¿no? Apocalipsis 11:3. ¿Qué dice ahí? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Miren, hermanos, acá otra vez está hablando de 1260 días esta profecía. Y está hablando de 2 testigos que van a profetizar, pero vestidos de silicio, dicen. Entonces, ahí justamente está refiriéndose a que pues la Biblia estaría pues no así, escondida, no, o sea que la gente no pueda pues eh, conocer la verdad, ¿no? De ahí, por ejemplo, acá estoy viendo aquí los valdenses. Miren, aquí están los valdenses, dicen. En ese periodo de tiempo, aquí están los valdenses, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron ellos en ese tiempo oscuro? Llevaban pues la Biblia en pequeños trozos bajo sus sacos. Tenían una ropa especial y habían de la Biblia, escribían ellos, ¿no? La Biblia en su idioma de ellos, pues, ¿no? Y entonces a las personas que veían que tenían interés por Dios así, les alcanzaba para que puedan conocer el mensaje. Ahí de aquel Baldén, si lo cogían, pues ya lo quemaban, pues lo mataban realmente, ¿no? Y así los han perseguido por los valdenses hasta que los han matado también, hermanos. Entonces, era así la predicación. Hoy en día, hermano, tú puedes llevar la Biblia, nadie te va a matar porque este, este poder de Roma Papal, aunque su herida se está sanando, todavía tenemos libertad. Pero va a llegar un momentito, ya estamos llegando a ese momento, en que va a tener otra vez, ¿no? Ese permiso de parte de Dios para que demuestre su carácter, pero nosotros ahí nos vamos a confrontar pues, firmes, bien preparados, ¿no? No nos vamos a doblegar a todos los engaños, aunque decreten pena de muerte, que no podamos comprar ni vender, digamos, estamos preparados, nos estamos preparando para ese momento, ¿no? Así como los valdenses tenemos que ahora predicar, pues hermanos, pero hay libertad pues, ahora de predicar. Y habiendo libertad, a veces ni siquiera nos estamos dando tiempo de repente predicar como debe de ser, hermanos. Bueno, ahí está en esta figura el punto de partida 538 después de Cristo. Aquí está, hermanos. Bueno, aquí lo marco y cito. Y ahí el papado pues toma poder para perseguir a los lectores de la Biblia, hermanos. Está destacándose. En ese tiempo los valdenses destacan, hermanos. Hay otro tiempo que lo han destacado aquí en 1793, dice aquí, prohibición y quema de Biblias por la Revolución Francesa. Ahí está, hermanos. Mira, los franceses también ateos, pero hoy en día también veo que creo que los franceses son ateos, ¿no? Completamente ateos.
Entonces están pervertidos completamente, ¿no? Entonces, estas personas, o sea, los franceses, qué Dios ni qué Dios, ahí están, pues, ¿no? Los, ¿cómo le llaman estos filósofos, estos, economistas? Robespierre, Voltaire, no sé, ahí, ¿no? Ellos pues decían, 12 ignorantes pescadores han diseminado el mensaje evangélico, ¿no? A todo el mundo. Pero un solo francés lo va a hacer desaparecer. Ellos pues decían, no creen en Dios, pues, ¿no? Entonces han quemado, han sacado las Biblias de todas las casas, han hecho un cerro en la plaza, ¿no? De armas ahí, y lo han quemado, pues, hermanos, todas las Biblias, ¿no? ¿Ya? Y decían, pensaban que así iban a hacer desaparecer. Pero no han podido, pues incluso de la Pero casa de... hermano justo, o sea, Dios, para que se cumpla lo dicho, su profecía, utiliza entonces a estos franceses o a estos que en ese momento llegaron al poder, ¿no? Entonces utiliza, ¿no? Así como en Babilonia utilizó a Nabucodonosor, ¿no? Entonces, Dios, pues para Dios no hay ningún poder que no puede ser utilizado para él, ¿no? Lo que sí, lo que yo veo es de que Dios tiene control. Una cosa es que tenga control, ya control de todo ello. Entonces Dios, por supuesto, está actuando, ¿no? Actúa también, pues, ¿no? En la cabeza de los emperadores, de los reyes, de todos, de toda persona, también, así como está actuando en nosotros. El Señor está pues a través de su Santo Espíritu actuando en nosotros. O sea, me está diciendo, mira, justo, mira, allá y para dar estudio bíblico, anda, por favor, corre, predica esa persona. O sea, cuando tú oras y le dices, Señor, pues aquí estoy a tu disposición, ya entonces el Señor te utiliza, pues, ¿no? Entonces, pero Dios está actuando, ¿no? Actúa, elige así a las personas, está actuando, pero es libre el hombre de decidir. Muchos de los personas así a los cuales ha querido utilizar no han querido obedecer a Dios, no han querido, ¿no? Entonces es libre el hombre, ¿no? No es que Dios lo manipula y todo, no. Respeta el libre albedrío, hermanos. Y acá, si hay las cosas malas, muertes, persecuciones, cosas injustas, eso es la actuación del demonio, del diablo. El diablo utiliza a la gente entonces para atacar a Dios, ¿no? Para desacreditar a Dios, utilizando a Roma, por ejemplo, papal, que se dice ser cristiana y debería ser cristiana y guiarse por la Biblia, pero sin embargo, pues está en las manos de Satanás y ahí el diablo muestra su carácter, lo Ah, que hermano, realmente... justo como son Sí, dos peleas entre Cristo y Satanás, mira, Satanás estaba en ese momento utilizando a esos 1260 eh, Años. años, utilizando, ¿no es cierto?, haciendo estragos ahí, ocultando la palabra de Dios. Y el Señor Jesús utiliza a Napoleón Bonaparte para causarle la herida, pues, ¿no? Entonces, es sacando cuentas, ¿no? Como no hay ningún sistema o institución que no sea controlado por Dios, ¿no? bueno, Amén. claro, todos actúan con libertad, no todos actúan con Hermano, libertad, justo, incluso Napoleón y todo, y pues ya el Señor conoce el futuro, ¿no? Todo, entonces él describe, pues, ¿no? Pues la profecía. Sí, hermana, es justamente lo que usted acaba de decir. Ahí está la clave. Dios conoce el futuro. No es que Él maneje a las personas ni ponga el deseo de hacer el mal en las personas. Como Dios conoce todo el futuro, Él puede profetizar estas cosas que han de ocurrir para nuestra enseñanza, para que nosotros conozcamos los tiempos. Pero es porque Él conoce el futuro, no porque Él, en definitiva, haga que las personas hagan estas cosas. claro. Sí, todo ser humano actúa con plena libertad. Claro, la influencia de Dios, así es, a través del Evangelio, a través de su Espíritu Santo, eso no lo podemos negar, hermanos, ¿no? Pero nos deja en libertad. Dice el Señor Jesús, está tocando la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón. A ver si le abrimos la puerta, pero no se mete pues a la fuerza el Señor Jesucristo. El diablo sí se mete a la fuerza con engaños y te destruye pues completamente, ¿no? Él sí actúa de esa manera,
pero Dios respeta pues el libre albedrío, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Miren, entonces el tiempo desde dice 538 hasta aquí está, hermanos. Mira, aquí estoy marcando. Hasta 1798, ahí pasa pues 1260 años. Eso es 42 meses o 3 años y medio también, ¿no? Entonces, en varios pasajes bíblicos se presenta eso. Bueno, y ya creo que el tiempo nos ha ganado. Bueno, hay otra figura más que puse rápidamente, yo lo describo aquí, dice, profecía de las 70 semanas. Hermanos, hay otra profecía de las 70 semanas. Y justamente con esa equivalencia, hermanos, 70 semanas, que 70 semanas nosotros multiplicamos, pues 70, a ver, 70, cada semana tiene 7 días, 70 por 7, ¿cuánto es, hermanos? 70 por 7, 7 por 7, 49, y un cero le damos 490 490. años. Pero eso, ¿en dónde se cumple eso? Pero cuando tú pones que cada uno de esos días es año, entonces recién se encuentra, ¿no? El punto de partida de esas 70 semanas, porque ya la Biblia misma avisa, ¿no? El punto de partida, no de estas 70 semanas, no, el punto de partida. ¿Qué año es, hermanos? El 457 antes de Cristo, con la reconstrucción del templo de Jerusalén, porque los israelitas estaban pues, en Babilonia esclavizados y entonces tenían que regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Y entonces ahí estas 70 semanas, dándole la equivalencia a años, que es 490 años, hermanos, entonces recién uno encaja, ¿no? La historia encaja, ¿no? Y justamente esto va a terminar con el apedreamiento en el año 34, aquí está, en el año 34, ya lo voy a marcar si es posible aquí, ¿no? Aquí el año 34, estas 70 semanas, o sea, 470 días o años, pues no, años, ¿no? Entonces, o 490 años. Bueno, hermanos, haciendo esa equivalencia encaja. Entonces uno va dándose cuenta, ya, o sea que en la Biblia, en profecías, cada día equivale a año. Cuando es profecía, hermanos. Entonces, si encaja todo, ¿no? Ya sabemos esto, ¿no? Que la primera semana que vendría a ser, ¿no? O no, las primeras 7 semanas, ¿no? Que vienen a ser 49 años, ahí es donde se reconstruye, pues aquí están, ¿no, hermanos? Aquí en esta vez se reconstruye el templo de Jerusalén, ahí. En las primeras 7 semanas, ahí está. Y después habla de 62 semanas. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el Hijo de Dios va a ser ungido, pues el Señor Jesucristo va a ser bautizado, hermanos. Y encaja en el año 27, hermanos, ahí está, encaja también, exactamente encaja. Y después falta una semana, porque 62 más 7 ya 69 semanas, falta una semana. Y dice que a la mitad de semana va a ser crucificado el Señor Jesucristo. Encaja también exactamente, hermanos, aquí está la cruz, ¿no? Y ahí está, en el año 31, ahí encaja exactamente, ¿no? Cuando tenía que morir el Señor Jesús. Y al final también, 70 semanas termina con el apedreamiento de Esteban, el pueblo de Israel también, pues, no, o sea, desecha ya el pacto que tiene con Dios, no acepta, ¿no? Y pues se cumple exactamente, hermanos, se cumple exactamente, ¿no? Y también hay otra profecía que parte en esa misma fecha, porque estas 70 semanas es cortado o sacado, no una primera parte de otra profecía que es de los 2300 tardes y mañanas. Hay una profecía Hermano, más grande. hermano, una Y pregunta. sí, hermano. ¿Por qué en la Biblia Dios no manda tanto profecía y literalmente también, hermano? ¿Por qué dos aspectos, hermano? Profecía y literal. ¿Cuándo profecía y cuándo literal? Muy bien, ¿Cómo hermanos. discernir? Sí, sí, sí. Hermanos, esa pregunta la podemos también hacer de esta manera. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? ¿Por qué no dijo claramente las cosas? Sino lo dijo simbólicamente también, ¿no? Cuando predicó. Dice, ¿no? El sembrador salió a sembrar, derramó su semilla y en tierra firme, pues cayó y dio fruto. Lo que cayó en piedras, entonces creció, pero no había raíz.
murió la plantita, lo que cayó en el camino, las aves se lo comieron. Entonces, no entendía, bonito pues no la historia, pero no entendemos, pues decían los discípulos, explícanos qué significa. Es la pregunta que estás haciendo, hermano. ¿Por qué el Apocalipsis también está en símbolo? Y el Señor dio respuesta para que vea, para que la gente vea, o sea, mirando no ve, oyendo no escucha, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hay mucha gente que podemos nosotros tener cierta curiosidad de repente, ¿no? Y por ahí están, pero no nos interesamos, pues hermanos, no nos interesamos por saber realmente, ¿no? Bonito nos parece todo eso, ¿no? Pero el que se interesa, pregunta, pues no, pregunta. Y entonces los discípulos que preguntaban encontraban respuesta, pues, del Señor Jesús. Así como profesor también, cuando tú enseñas, digamos, en el caso mío, matemáticas, entonces hay estudiantes, ah, ya, que parece, qué bonito, qué bien, ¿no? Qué fácil todo, dice. Pero ya, pues, se van y se olvidan, pues, ¿no? Ya no, o de repente no han entendido también, pero tampoco, ¿no? Ni preguntan nada, no tiene interés, pues. Pero hay estudiantes que sí tienen interés, se quedan, pero, profesor, ¿por qué esto, no? ¿De dónde sale esto? No entiendo, profesor. Mira, esto es así, así, así. Ah, ya entiendo. Entonces, porque esos estudiantes que tienen interés saben. Entonces, la gente en este mundo que tiene interés en conocer las cosas de Dios, entonces Dios avisa a esa persona, solamente a los que tienen interés. Los que no tienen interés se van a perder, hermanos, se van a perder de los que estamos dentro de la sala. Si no tomamos interés por saber las cosas, ¿sí? No nos preparamos como debe ser, nos vamos a perder también, pues, hermanos. O sea, uno tiene que tener Tener interés, hacer las perseverancia. preguntas, ¿no? Ahí está la respuesta. Bueno, sí, hermano, vamos bueno, a terminar ya la lección. Una leidita le doy. Como ya hemos estudiado, hermanos, los poderes de las bestias, ¿no? Porque en Apocalipsis 13 hay dos bestias, ¿no? Y también en Apocalipsis 14 dice, las bestias representan, pues, ¿qué representa, hermanos? Las bestias es un sistema mundial de adoración falsa. Entonces, las bestias, aquí nos está diciendo, representan un sistema mundial de adoración falsa. O sea, las bestias son instrumentos del demonio, del diablo, y a través de estas entidades de este mundo, como Roma papal, así, y Estados Unidos, la imagen de la bestia, el falso protestantismo también, todas estas entidades, hermanos, pues representan, ¿no? ¿Qué cosas? Sistemas que te llevan a adorar al diablo, o sea, al dragón. Entonces ahí dice que adoran al dragón, que adoran a la bestia, a la imagen de la bestia, ¿no? Entonces son sistemas que están engañando, están llevando pues a adorar al mismo diablo. Pero hay más, hermanos. Ahora nos dice, lee a ver Apocalipsis 13:5, 12:6, versículo 14 y Daniel 7. Este poder, ¿cuánto tiempo dominaría el escenario religioso de los siglos anteriores? Está hablando justamente de lo que ya hemos comentado. Ahí nos hablan, ¿cuánto tiempo va a dominar? Pues, o sea, el diablo va a tener tiempo para mostrar su carácter, lo malo que es, ¿no? Perseguidor y asesino. Hermanos, en Apocalipsis 13:5 dice, se le dio a sí mismo una boca que hablase cosas altaneras, o sea, blasfemias, pues, ¿no? Y blasfemias, ahí dicen, ¿no? Y se le dio facultad de obrar, mira, se le dio, o sea, Dios da la facultad de obrar así, por espacio de 42 meses. Y cuando tú multiplicas esos 42 meses, ¿no? Por 30, 30 ¿no? Entonces te da 1260 años. días o años. Entonces, mira, Dios está dando esa facultad, ¿no? Ahora, otra parte, Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por 2260 días. Es igual, 42 meses, lo mismo que 1260. Y entonces, ¿quién es esta mujer? Es pues la iglesia, que es perseguida en ese tiempo
Y entonces tiene que huir, pues tiene que escapar porque está perseguida, ¿no? O sea, los hijos de Dios, así como los valdenses, ¿no? Y entonces Dios dice, tiene preparado, ¿no? Para que se puedan esconder también, ¿no? De esa persecución del enemigo. Otro pasaje, 12:14 dice, Apocalipsis 12:14, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto a su lugar, lejos del dragón, o sea, del diablo, ¿no? Porque es el que persigue, ¿no? A la iglesia, donde tienen que ser alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Está refiriéndose, hermanos, Lo a mismo. 3 años y medio, ¿no? Que multiplicados también, hermanos, ¿no? En este caso, por la equivalencia día por año, equivale a 1260 días o años también. Otro pasaje, en Daniel 7:25, dice, blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Es lo que estamos hablando, hermanos. Perseguidor, el diablo, ¿no? Blasfema, habla contra Dios. O sea, las cosas que practica, ¿no? El diablo hace que practique Roma papal, sus costumbres, sus tradiciones, sus doctrinas, todas las cosas que hacen, ¿no? Son blasfemias, pues, ¿no? Y entonces, y hay de aquel que no hace caso a eso, entonces ha perseguido en ese tiempo, ¿no? A muerte, pues, ¿no? A muerte, ¿no? Al que disentía los mataba. Pues. Tratará de cambiar las fiestas y la ley. Es lo que ha hecho con los 10 mandamientos. El segundo mandamiento lo ha sacado. Entonces, porque están practicando costumbres, tradiciones paganas, que de Roma pagana ha entrado, ¿no? Todas esas costumbres, ¿no? De la idolatría, a través de nombres de santos y todo eso. Y el cuarto mandamiento, ¿qué lo ha hecho? ¿No? Lo ha cambiado también, pues, ¿no es cierto? Para domingo, ¿no? Que es la adoración al sol del domingo, ¿no? Lo ha cambiado. Entonces, todas esas cosas hacen, ¿no? En ese tiempo hacen, ¿no? Dice ahí, vuelvo a leer, blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos, dice, le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Ahí está, es 1260 días o años, hermanos. La bestia, hermanos, continuaría por un periodo específico en la historia. En las profecías de tiempo simbólico, un día, hermanos, profético equivale pues a un año literal. ¿Y dónde dice eso? A veces, ¿no? Así como Raúl pregunta, ¿no? Y dice, ¿pero dónde dice que un día equivale a un año? En algún pasaje bíblico, ahí está, Números 14:34. Por ejemplo, hay una pista aquí, hermanos, ¿no? Números 14:34 dice, según el número de los días que empleasteis en explorar el país. O sea, los israelitas al ir a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, saliendo de Egipto, llegaron rápido ahí y entonces mandaron pues los 12 espías para que espiaran, ¿no? ¿Cuántos días han espiado? 40 días, ¿no? Y cuando avisan, sí, realmente lo que dice Dios es cierto, pues ahí fluye leche y miel, todo, maravilloso es el lugar. Pero solamente dijeron que la gente eran gigantes, que nosotros somos como langos, ¿qué vamos a poder hacer? Y les faltó la fe, hermanos. 10 espías, pues, hicieron que todo el pueblo dijo, no, no van, nos regresamos a Egipto. Dos, Caleb y Josué decían, no, sí vamos a poder, con Dios todo es posible, pero no han hecho caso. Entonces, así como 40 días han espiado todo eso, entonces dice, 40 días cargaréis, dice, 40 años con vuestros pecados. Y 40 años han estado pues ahí, hermanos, en el desierto, hasta que muera esa generación, y ya sus hijos han entrado a la Canaán terrenal, ¿no? Entonces, ahí está, día por año, mira lo que dice acá, un año por cada día, así sabréis lo que es rebelarse contra mí. Hay una pista, hermanos, así, la equivalencia de día por año. Ahí leemos pues un año por cada día, que es la aplicación del principio bíblico de contar un día por un año. Una vez más, hermanos, Dios dice pues, ¿no? Un día por cada año. En Ezequiel 4:6, hermanos, vamos a ver, ¿qué dice ahí? Cuando los concluyas, te acostarás otra vez del lado derecho y cargarás con la culpa de la casa de Judá durante 40 días. Yo te impongo un día por año. Ahí también simbólicamente al profeta le dice que esté acostado de un costado, ¿no?
Así, ¿cuántos días va a estar? 40 días, dice ahí, ¿no es cierto? Y le está diciendo que así como simbólicamente está, y la gente le está mirando, ¿no? Que está acostado así en el suelo. Entonces, ¿qué significa todo eso? Y entonces ahí Dios mismo está diciendo, ¿no? Yo te impongo un día por año. O sea, ahí, ¿no? El castigo también sería pues un día por año. Este principio, hermanos, repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempo, como las 70 semanas que hemos visto, hermanos, en el diagrama. Ahí encaja perfectamente. Eso está pues en Daniel 9, 24 al 27. ¿Qué dice ahí? 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo y a tu ciudad santa, o sea, al pueblo de Israel, ¿no? Se le ha dado 70 semanas. ¿Para qué? Para poner fin al delito, sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía y consagrar el santo de los santos. Entérate y comprende. Desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén, es el punto de partida en las 70 semanas, como hemos visto, ¿no? Hasta la llegada de un príncipe ungido pasarán 7 semanas, ¿no? Entonces, primero la reconstrucción, 7 semanas, y 62 semanas, y será, no, o sea, hay, pues, no, o sea, en las 7 más 62 sería 69, pues el príncipe sería ungido, o sea, Jesús ha sido ungido, o sea, bautizado. Después dicen, aclara ahí, ¿no? Que en 7 semanas, pues serán reconstruidos calles, fosos, aunque en tiempos difíciles, así reconstruyeron, pues, el templo de Jerusalén. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido sin culpa. Entonces está hablando de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y un príncipe que vendrá con un ejército destruirá la ciudad y el santuario, su fin será un cataclismo, y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana, hermanos, miren, está hablando de muchas otras cosas más, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda. O sea, con la muerte de Cristo ya pues, todos los ritos que había en el pueblo de Israel, en el santuario terrenal, sacrificios de animalitos, eso se suprimiría, ahí terminaría, porque el verdadero Cordero había venido y él estaría muriendo, ¿no? Y en la fecha exacta, pues murió, hermanos, ¿no? Vino del cielo, pues para morir como un Cordero por nuestro pecado. Y ahí está hablando, ¿no? Y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Hay mucha información más allá. Entonces encaja pues el día por año, hermanos, esas 70 semanas, y todas las fechas encajan. Si calculamos el periodo que se menciona, pues en Apocalipsis 13:5 también, ¿no? Se le dio a sí mismo una boca, dice ahí, ¿no? Que hablase cosas altaneras y blasfemias, y se le dio facultad de obrar así por espacio de 42 meses. Esos 42, de 42 meses, hermanos, con 30 días en un mes, llegamos pues a 1260 días proféticos o años literales. Los calendarios antiguos, hermanos, tenían pues regularmente 360 días por año. Así eran los calendarios antiguos. En el siglo IV, hermanos, el emperador romano Constantino, hermanos, legalizó pues el cristianismo en todo el imperio, ¿no? Este rey pagano, adorador del sol, ¿no? Él eh, se hizo cristiano, pues, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Legalizó el cristianismo en todo el imperio, porque o sea, Roma pagana perseguía a diestra y siniestra, pues, a los cristianos. Ahí de los cristianos que también lo cogían, lo metían, pues, a los circos romanos, los hacía comer con los leones, con los tigres, con todo, ¿no? Y era un espectáculo de fiesta para los romanos, eso, ¿no? Ver cómo a los cristianos los comían. Pero este Constantino, pues, entonces como que cambia, ¿no? Su cabeza, pero es político, pues el político es así, ¿no? Trata de hacer reconciliar uno con otro, ¿no? Y entonces, pero es político, pues, ¿no? Entonces legalizó el cristianismo en todo el imperio, cuando dice, en 330 después de Cristo, trasladó su capital a Bizancio, a Constantinopla, ¿no? Para unir pues la parte oriental con la occidental. Entonces era pues así político, ¿no? Quería dominar todo. Entonces la parte oriental también estuvo, y quería unirlo con la occidental también, ¿no? Todo su imperio.
Y dejó pues un vacío de liderazgo, hermanos, en Roma. Roma estaba vacío porque él se fue pues allá a Bizancio, ¿no? O sea, Constantinopla. Por ende, el Papa pues llenó este vacío. Entonces ese vacío que había pues en Roma, ¿quién lo ha llenado? El Papa pues lo ha llenado. Ahí se ha puesto como emperador el Papa, ¿no? Entonces, llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. No solamente era religioso el Papa, sino también era político, también, pues no, ahí, ¿no? Porque imponía, bueno, si uno lee el conflicto de los siglos, ahí va a ver, ¿no? Que sus órdenes eran, ¿no? Incluso se creía como Dios y podía deponer, o sea, a los reyes, ¿no es cierto? Los podía sacar de su reinado y así, o sea, era tremendo, pues, ¿no? Este poder. En 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano, dice pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. Entonces le concedió, pues, ¿no? Al obispo de Roma, ¿no? Que ahí esté ahí como emperador, así, ¿no? La iglesia medieval ejerció gran influencia desde 538 hasta el 1798, dicen, ¿no? Incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección que habíamos estudiado acerca de los valdenses, por ejemplo. El general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó pues al Papa cautivo en 1798 después de Cristo. En cumplimiento exacto de la profecía, hermanos, Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI, hermanos, y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones, hermanos. El golpe al papado fue grave, pero según Apocalipsis 13:12, ¿qué dice, hermanos? Es lo que habíamos empezado, ¿no?, a estudiar en este día. Y ejerce toda la autoridad, dice, de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Está hablando de una segunda bestia, ¿no? Que es Estados Unidos. Hace de que toda la gente levante una imagen de la primera bestia, que es Roma papal, que había su herida, había tenido su herida. Bueno, entonces, hermanos, da la orden, pues, que adoren a quién, adoren, pues, a la primera bestia, entonces que se adoren, ¿no? A Roma papal. Entonces, está por venir todas estas cosas, hermano, cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Entonces, estamos llegando a esos días, hermanos, en que se va a dar esa orden, ¿no? Que se haga una imagen. Otra vez, lo mismo que había en la Edad Media, pues ahí esa imagen, que la gente en este mundo haga eso mismo, ¿no? Esa imagen, ¿no? Y la gente, por eso está agrupándose la gente en un bando, ¿no? Con Satanás a la cabeza, pero están engañados las personas, pues, ¿no? Y van a adorar, pues, ¿no? Aquí, a la bestia, ¿no? Cuya herida mortal fue sanada. Está haciendo alusión a eso, a la herida mortal que fue sanada, ¿no? La herida mortal sanaría y el mundo tendrá más noticias de este poder, mucho más, hermanos. Ahí, bueno, ¿qué más nos dice acá? Piensa en cuán asombrosa es la profecía bíblica, hermano y hermana. Cuán asombrosa es la profecía bíblica. Y cómo nos revela el conocimiento divino acerca de los acontecimientos futuros. Pregunta, ¿qué debe enseñarnos este hecho acerca de por qué podemos confiar en las promesas del Señor, incluso las que aún no vemos que se hayan cumplido? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Ahí termina nuestra lección, hermanos, pues ya no hay tiempo para Hermano leer también justo, el espíritu de profecía, que hermano ahí justo, aclara. Sí, hermano. Sí, este, hermano Raúl. eh, sí, lo que quería saber, hermano, lo que ya sabe, el hermano Ildefonso nos dijo ya, ¿no? De que termina con ahí en el año 1798, ¿no es cierto? Con el encarcelamiento del Papa, ¿no? Y eso, pero ¿cuándo comienza? En el año 538, pero ¿con qué acontecimiento comienza ahí, no? Entonces acá yo tratando de ver, investigando, dice, el pueblo del año 34 con la muerte de Esteban, ¿no es cierto? Hasta el año 538 el pueblo de Dios perseguido por el imperio romano, imperio, o sea,
no es religioso, ¿no? Ahora, del 538 después de Cristo hasta 1798, el pueblo de Dios perseguido por la iglesia romana durante 1260 años. Entonces, entonces yo estaba queriendo saber con qué acontecimiento empieza. Entonces empieza pues cuando el pueblo de Dios perseguido por el imperio romano termina, ¿no? Termina en el año 538 después de Cristo. Y comienza, ¿qué cosa, hermanos? La persecución, el pueblo de Dios perseguido por la iglesia romana. Entonces, desde el año 538 hasta 1798, ¿quién persigue a quién? ¿No? Dice, el pueblo de Dios perseguido por la iglesia romana durante 1260 años. Entonces, eso es lo que quería saber, ¿no? De con qué acontecimiento empieza este 1260 años. Eso nomás, hermano, justo. Muy bien, hermanos. Justamente eso, justamente en la lección de hoy día está aclarando eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué pasa, hermanos? Aquí está haciendo la mención. A ver, vamos a encontrar otra vez, miren lo que hemos leído. La lección está dando respuesta, hermano, a esa pregunta. Aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí, voy a encontrarla. Aquí está. A ver, aquí, vamos a ver. Ya. Nos está diciéndonos aquí, hermanos, de que mm, del comienzo, ¿no? Ahí nos habla acerca de que Constantino lo que hace, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace Constantino? O sea, que en Roma, ahí estaba, pues, su capital, digamos, ¿no? Ahí estaba, pues, ¿no? Su trono y todo eso. Entonces, ¿dónde se ha ido, hermanos? ¿No? Se ha ido y ha dejado vacío, pues, ese asiento, ¿no? Del emperador. Entonces, ¿dónde se ha ido? Se ha ido a ver, ¿qué dice ahí? No, no lo encuentro aquí. ¿Dónde está aquí? La lección hemos leído. Ahí está. Dice, cuando en el 330 después trasladó su capital a Bizancio, o sea, a Constantinopla, ¿no? Que el hermano también está explicando. Para él lo que quería políticamente era unir pues, la parte oriental con la occidental. O sea, se fue pues a otro lugar, Hola, hermano. hola. Entonces Me- había ese vacío y en ese vacío pues donde entra, ¿no es cierto? Mira ahí dicen ¿no? Occidental, dejó un vacío de liderazgo pues en Roma. Hola, hola. Por ende, el Papa llenó este vacío. Sí, hermano Waiki. Mi internet algo que no está bien funcionando. Sí, escuché la pregunta de Raúl. Vamos a aclarar un poquito mejor otra vez. Está sencillo, hermanos, las fechas para entender. Bueno, hijito, tomate. El imperio del occidente romano ha finalizado en el año 476, ¿no? Con el emperador Rómulo, se llama, era un niño, ¿no? De 16 años que se hizo emperador. Entonces, con él termina el imperio del occidente, 476. Entonces, en el año 538 es cuando ya también tres de esos cuernos se juntan y al juntarse hace de que nazca pues el cuerno pequeño del papado, del sistema papal. Entonces, ¿cómo es que han nacido estos tres cuernos? Es porque en el Constantinopla todavía había el otro imperio del Oriente, que en ese entonces estaba siendo gobernado por Justiniano. El Imperio del Oriente, cuando termina en el año 1453 con la caída de Constantinopla, o sea, prácticamente 977 años todavía ha existido pues el Imperio Romano del Oriente que está en Constantinopla, pero el del Occidente, que viene a ser Roma, ya había terminado en el año 476 de nuestra era, ¿no? Entonces, por eso es que este Justiniano en el año 538 manda a su general, Belisario, para que vaya a dominar. Y este Justiniano era pues un inteligente porque su papá era Justino y este emperador era un medio analfabeto, nomás que no solamente de guerras, nomás sabía y se hizo emperador. Entonces a su sobrino le mandó pues a que estudie en la mejor universidad con los mejores
tenga una enseñanza, ¿no? Este Justiniano, entonces, desde muy jovencito se ha educado y entonces llegó a ser pues conocedores de las leyes. Por eso es que sus leyes de Justiniano, hasta ahora, hermanos, en derecho también, podemos estudiar las leyes de los romanos, así, los derechos civiles, derechos en toda Europa, casi excepto Inglaterra, no utilizan mucho de sus leyes. En América del Sur también, en todas las constituciones de los países están esos derechos romanos que justamente Justiniano ha puesto, pues ha decretado, muy inteligente era. Entonces, por eso es que los abogados hasta ahora estudian incluso algo de latino si quieren saber algo de leyes, ¿no? Porque en latino estaba escrito. Bueno, ¿qué pasó en el año 538 más 1260? 1978, ¿no es cierto? En 1978, Napoleón Bonaparte va hasta Italia, lo toma prisionero con su general Berthier. Entonces, en ese año cae pues este cuerno que se ha juntado de tres, cae, es herido de muerte, muere al siguiente año. ¿Hasta qué año? Hasta 1929, cuando se le da el poder nuevamente, ¿no? El gobierno italiano ya también, justamente ese año nace también, ¿no? Le da poder al Vaticano. Entonces, la pregunta sería, para la próxima elección sería, ¿o no había papa después del año 538? Perdón, claro, después del año 538, 1978, perdón, del año 1798, ¿había o no había papa hasta 1929, al Tratado de Letrán? Eso, hay que estudiar, hermanos, en historia, porque si la Biblia dice que la herida fue sanada, entonces eso quiere decir de que el sistema nuevamente llegó a tener nuevamente poder, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta del hermano Raúl? A ver, para que él directamente no ve que él también está interesado en querer salir de las... Muy bien, el tiempo nos ha ganado aquí, entonces mañana continuaremos, Seguramente hermanos. durante la semana vamos a tener la oportunidad de aclarar todo con mis hermanos. Muy bien, vamos a despedirnos, hermanos, el tiempo ya nos ha ganado. Solamente quedemos, hermanos, con dos cosas que para mí ha sido muy importante en el estudio, es de que cuando la Biblia está escondida, no se estudia la Biblia, el diablo te engaña y te destruye. Sí o sí, eso es cierto. Entonces, ojo, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia para estar preparados, para no dejarnos engañar. Ahora, la forma de actuar del diablo es persiguiendo y matando. Y ese vemos el carácter del diablo. Y Dios dio ese permiso para que actuara en ese periodo de tiempo. Ya sabemos quién es el diablo. Y ya está condenado incluso porque ya se ha visto su carácter como es. Ahora, hermanos, tenemos esta última lucha justamente otra vez con este enemigo, ¿no es cierto? Entonces, entonces, hermanos, debemos estar preparados para esta última lucha. Tenemos que mantenernos firmes, por eso tenemos que estudiar bien la palabra del Señor. Tenemos que defendernos con un escrito, está, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Voy a pedir a ver, Raúl, despídenos en la oración, con la oración, Raúl. Vamos a orar, hermanos míos. Gracias, hermanos, por realmente no, si no nos preocupamos, si yo no me voy a preocuparme a mi iniciativa, seguro no voy a entender así, ¿no? Eh, Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos has despertado con tu bien, con tu misericordia. Y de esa manera hemos podido también reunirnos a través de este programa. Bendito Señor, por favor, en este primer día de la semana, que tu bendición espiritual y material sea según tu voluntad para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios bendito, porque es tu voluntad, es tu compasión que estemos aún con vida y buscando, tratando de entender lo que quiere decir tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre con tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Dios, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.